Estudiante, el contenido de este PowerPoint corresponde a literatura fundacional, todos los elementos que constituyeron la formación de esta literatura nacional chilena. Antes que comenzar con el contenido, me gustaría dejarle esta interrogante, es ¿qué función o rol piensas que tiene la literatura en la actualidad a nivel personal y social? ¿Por qué? Esta es una reflexión que les quiero dejar. El contexto en el que se desarrolla la formación del sistema literario nacional o esta literatura nacional chilena es en la República Portaliana, que va de 1830 a 1891. Principalmente se destaca la característica de caos que hay frente a los posteriores gobiernos de Bernardo O'Higgins, y sobre todo se rescata un patriotismo chileno. Anteriormente, en el PowerPoint de conceptos básicos apareció el de metatexto, y aquí es importante recordarlos porque cómo se van fundando estas literaturas es a partir de discursos fundacionales. Dos figuras son enormemente importantes, es la figura de Andrés Bello y también de José Victorino Lastarria. José Promis, en su texto del punto de partida, menciona lo significativo que fue a partir de 1842 la generación de estos proyectos discursivos que se dieron en un plano textual o metatextual. Y en ello el principal elemento que destacaba era cómo diferenciarse de la producción literaria española. Y ahí es que aparece este movimiento literario de 1842, donde está constituido por un grupo de intelectuales que se sienten identificados con la fundación de este nuevo Estado. Hay un vínculo inexorable entre literatura y política, y también, como ustedes pudieron ver en el cuento de un provinciano en Santiago, que la escritura de la ciudad está vinculada a un ideal civilizatorio. Ustedes pudieron leer cómo se establece esta dicotomía entre urbanidad y el campo, ¿cierto?, lo rural, y cómo se va ensalzando la civilización en función del urbano. Se destacan características muy positivas del urbano, como lo civilizatorio. Y ahí aparece fundamentalmente la ciudad, que es una ciudad centralista, como en el caso de Santiago. Es muy importante mencionar a la Sociedad Literaria de 1842, que es parte o sigue la línea ideológica del Partido Liberal, que está liderado principalmente por José Victorino Lastarria, y esta figura de intelectuales que principalmente son Salvador Sanfuente, Francisco Bilbao, Antonio Varas, Aníbal Pinto, José Joaquín Vallejo, Manuel Antonio Tocornal y Domingo Santamaría, se proponen comenzar una escritura que se diferencie de lo que fue las producciones coloniales provenientes de España. Tenían un sentido muy patriótico, pero vinculado hacia lo liberal, al contrario de lo que fue Andrés Bello, a pesar de que él también tenía un discurso de independencia intelectual que era mucho más conservador. Aún así, el Partido Liberal y también el Partido Conservador estaban en función de la diferenciación o nueva diferenciación de este Estado que estaba en formación. Principalmente, esta literatura fundacional también se relaciona con la instauración de las cívitas, que consisten en dos fuerzas estructuradoras de la ciudadanía que tienen que ver con lo conservador, pero también con lo liberal, aunque ambas están en función de adoctrinar. Entonces la literatura en ese momento empieza a tener un rol de adoctrinamiento a la sociedad, donde principalmente los intelectuales, que también eran parte de este movimiento literario, empiezan a poner normas.
normas que están en la ficción, pero que traspasan a un plano de la realidad. Entonces impulsan ideas estéticas, modos de conducta y reglas educativas. Y la literatura es vista como un canal de los ideales civilizatorios. Y ahí se va contestando la misma interrogante que hice al comienzo. Entonces, si ustedes lo piensan, a mediados del 1800 y ya para 1842, por ejemplo, se empieza a instaurar esta idea civilizatoria que se va a dar a través de la literatura. Por ello la literatura es tan importante en esta época. Si vamos comparándolo, los componentes que tenían, el poder que tenía la literatura en esa época, 200 años después, quizás hemos visto que esto ha cambiado un poco. Entonces la literatura ocupa una formación de las nuevas sociedades. Y acá empiezan a aparecer las figuras del intelectual más que del escritor y que del crítico, ya que principalmente los escritores están vinculados también a la política y comprenden un espacio en la sociedad que es un espacio de clase alta, donde la figura es mayoritariamente hombres, o me atrevería a decir que eran solamente hombres los que podían situarse como intelectuales y que además tenían un poder político y un poder también económico. Y ahí aparece, por ejemplo, todas estas discursividades en el plano intelectual del siglo XIX. Y ahí aparece la figura, por ejemplo, las más emblemáticas, que las mencionamos también, que son de Andrés Bello y José Victorino Lastarria. Ellos no son solamente escritores, sino que son parte de un partido político, son parte de un proyecto de nación que se está fundando, un proyecto Estado que se está fundando. Por lo tanto, si vemos un tema de poder, como la literatura es parte también de estas personas, pero no solamente son escritores, la literatura también tiene un poder. Y aquí aparece la figura de Andrés Bello, esta es parte de su discurso que dio a la universidad, y ahí es donde él empieza a querer incitar, ¿cierto?, a esta independencia más que lo físico, sino que intelectual. Y ahí es por ejemplo, cuando interpela a la audiencia diciéndole, por ejemplo, haced buenos estudios, participando por el de la lengua nativa, o sea, dejar de hablar el español de España, sino que empezar a utilizar la variante de Chile, y así. Por ejemplo, esta pregunta que hace Andrés Bello acá y dice, ¿y cuántos temas grandiosos nos os presenta ya nuestra joven república? Celebrad sus grandes días, o sea que está incitando que los escritores empiecen a resaltar aquellas características de esta joven república. Aquí, según lo que propone Julio Ramos, es cómo se concibe la literatura en esta época como algo más allá de lo meramente literario, sino como un producto disciplinario y racionalizador. Por ello, la literatura tiene un objetivo que no es meramente de entretener, sino que es de ir moldeando, de ir disciplinando a esta formación de compatriotas. Entonces se deja de lado lo estético, se deja de lado los temas literarios, ¿cierto?, o efectos literarios, y se empieza a ver cómo se va moldeando a través de lo que la gente lee. Y en realidad uno se hace la pregunta, o yo generalmente me hago la pregunta, y también me gustaría que ustedes se cuestionen esto, es cómo, por ejemplo, vemos que ha sido formada esta literatura de una clase hegemónica, una clase alta, que en ese momento tuvo la posibilidad de aprender a leer, de aprender a escribir, pero finalmente lo que se está moldeando no es a esas personas, porque son aquellas las que tienen el poder, sino lo que se busca moldear es al resto de personas que no necesariamente acceden a una alfabetización. Entonces, para que se vayan preguntando de qué manera llegaba esta literatura a ser parte o a ser leída del pueblo en realidad. Y ahí, por ejemplo, aparecen, es como
empezar a cuestionarse este circuito también de hacer circular la literatura, y aquí entra también el tema del canon. ¿Qué otra característica podemos notar de la literatura fundacional? Y aquí aparece esta pintura muy emblemática del periodo romántico europeo, pero que es heredado y parte, si nosotros pensamos a qué movimiento adhiere o qué características de qué movimiento tiene esta literatura fundacional, va a ser de carácter romántica. Entonces, esta literatura fundacional tiene muchas características del romanticismo. Se entiende en el contexto en el que se da de estas revoluciones donde se empezaron a constituir cada estado en Latinoamérica, y la mayoría presentan estas características de revolucionario que tuvo el movimiento romántico. También posee ideales neoclásicos del arte, y aquí se continúa con esta línea de creer que la literatura estaba ligada a la expresión de la sociedad, y también que tiene un control ético y moral que influye en lo privado y también en lo público. Y aquí es donde, a través de lo público, de esta serie de discursos, de esta serie de la creación de novelas también, se representa el anhelo de perfección de lo político, de lo social y de lo humano. Entonces, continuamos con la misma interrogante, que es: ¿qué finalidad, propósito tuvo la literatura desde 1842? Y espero haberme aproximado un poco a la respuesta de esta interrogante.